Satnam, bienvenida, bienvenido. Yo soy Mukia Shanti. En las redes me encuentras como Mukia Yoga. Hoy voy a compartir contigo acerca de un tema que he llamado la cárcel mental. Las y los yogis, las yoginis y los yogis han sabido desde hace siglos o milenios, cualquier practicante, ¿no?, de una disciplina, de un camino de búsqueda interior o espiritual, no necesariamente del yoga, sino de cualquiera, que la única cárcel real que podemos tener en esta vida es nuestra propia mente. Más allá de cualquier circunstancia exterior, la que nos aprisiona es nuestra propia mente. Hay un libro, ahorita justo me estoy acordando de un libro que es muy famoso, que se llama El hombre en busca del sentido, que lo escribió Viktor Frankl hace algunas décadas, que él es fue un sobreviviente del Holocausto y se convirtió en un terapeuta increíble y fue el creador de la logoterapia, de hecho. Y bueno, escribió muchos libros, pero el más conocido es este, y en él habla exactamente de esto, ¿no? Como en esa circunstancia, en esa situación tan extrema que ojalá ningún ser humano tuviese que vivir en esa situación, él encontró una libertad interior mucho más allá de su circunstancia externa. Pero más allá de estos ejemplos tan extremos, que repito, ojalá nadie entre nosotros tengamos que vivir una situación de una situación ni siquiera cercana a algo así. Sí es cierto que en nuestra vida cotidiana, ¿no?, en muchísimas ocasiones nos atrapamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a través de nuestra propia mente. Y para hablar de esto te quiero contar que gran parte de las enseñanzas de Kundalini Yoga se centran en el estudio del funcionamiento de la mente y qué podemos hacer con ello, ¿no? Porque en realidad el yoga, como ya he contado en otros videos, el yoga es una disciplina para la mente que ocupa diferentes herramientas, diferentes técnicas, tecnologías o prácticas para ir haciendo que esta mente se vaya aquietando en un punto fijo en el cual se va postrando ante una conciencia superior que también es parte de nosotros. La mente se vuelve así entonces una herramienta al servicio de una vida desde la conciencia o desde el alma. Se vuelve un sirviente del alma, como decimos en Kundalini Yoga. Es una herramienta poderosísima cuando está entrenada y cuando aprendemos a usarla. El asunto es que cuando no está entrenada, la mente es ama y señora de nuestra vida y ahí es donde entonces nos empieza a aprisionar en nuestra propia cárcel mental. La mente es un mecanismo. Y es un mecanismo que tiene cierto funcionamiento básico que es así. Y que lo mejor que podemos hacer es conocerlo para no quedar atrapadas en ese mecanismo. En primer lugar, la mente es automática, funciona de forma automática. Así que no existe tal cosa como parar la mente. Lo que sí existe es aquietar la mente. La mente no se va a parar a menos que te mueras, ¿sí? Cuando tú te mueres, tu cuerpo físico deja de tener prana circulando y la vida física cesa, también cesa la actividad mental. Pero mientras tengamos prana y vida en el cuerpo, la mente va a estar funcionando siempre. Lo que hacemos mediante las prácticas de pranayama, asana, meditación, es ir aquietando la mente, dándole un punto quieto, un punto de enfoque fijo. Porque la otra de las características de la mente es que trabaja por contrastes.
Trabaja siempre contrastando blanco-negro, malo-bueno, positivo-negativo, todo lo está contrastando. De cada cosa siempre está viendo el contraste, el opuesto. Y ahí es donde ahora quiero dirigir tu atención, porque en ese aspecto del funcionamiento de la mente es donde más nos aprisionamos a nosotras, a nosotros mismos. Dependiendo cuál sea nuestra cultura en un sentido muy amplio, ¿sí? Nuestra cultura está compuesta por el país, la provincia, la ciudad en la que nacimos, la época en la que estamos viviendo, la familia que tenemos, la genética incluso de esta familia, toda la historia de nuestra familia, el contexto ideológico, socioeconómico, religioso. Todo eso es nuestra cultura. Y todo eso conforma cómo vemos la vida. No seamos inocentes, no somos tan libres como creemos. Eso es muy ingenuo. Creer que somos libres así porque hacemos lo que queremos es muy, muy ingenuo. Porque eso está súper demostrado por la ciencia y por la neurociencia, que somos ratoncitos condicionados, que a menos que hagamos una práctica para descondicionarnos, una práctica de profundo autoconocimiento a lo largo de toda nuestra vida, siempre estamos repitiendo patrones, no somos tan libres. Y esto, bueno, la neurociencia lo estudia, desarrolla, sigue estudiando y sigue desarrollando, y es un área de estudio apasionante, pero todo eso nos está siempre condicionando, ¿no? Y no es tan sencillo, descondicionarse no es tan sencillo como, cambio mis creencias. El dinero es malo, me lo saco de la cabeza, ahora me repito a mí misma, el dinero es bueno, el dinero es bueno, el dinero es bueno, y ya cambié de creencia. No funciona así, ¿ok? Porque eso está impreso de cierta manera en tus células, en los surcos de tu sistema nervioso, y es por eso que hay un montón de prácticas para descondicionarse, para desprogramarse, pero tienen que ser prácticas que involucren todo el aspecto de tu ser, todos los aspectos de tu ser, ¿no? Entonces, bien, dependiendo cómo sea ese bagaje que tú traes, que traemos todas las personas, vamos a ver el mundo de una cierta manera. Entonces vamos a tener un preseteo de programas donde tenemos ideas, opiniones, juicios, creemos que esto es bueno, creemos que esto es malo, ¿no? Creemos que esto es más espiritual o esto es menos espiritual, creemos que aquello es más positivo o menos positivo. Y el camino yógico es un camino de neutralidad. Es el camino de ir aquietando el péndulo entre los contrastes de la mente. Y cuando ese péndulo se va aquietando, lo que hay es una neutralidad. Lo que hay cuando tú hablas de aceptación, cuando hablamos de aceptación radical de la vida, cuando hablamos de aceptar, estamos hablando de esa neutralidad. Estamos hablando de ser capaces de renunciar a nuestras opiniones, por ejemplo, ¿no? Este es un tema en el cual yo reflexiono mucho, porque yo soy una persona con mucha vida en mi cabeza, mucha vida intelectual, leo mucho, converso mucho, estoy rodeada de personas que son muy estimulantes, en un buen sentido, intelectualmente hablando. Entonces me resulta muy difícil no tener opiniones sobre las cosas. Me ha resultado todo un desafío en mi propio camino yógico, irme quitando etiquetas, ir dejando de identificarme con ciertas ideologías, o ir dejando de... Sí, eso, de identificarme con ciertas cosas, ¿no? Soy ecologista, soy vegana, soy antiespecista, soy feminista, soy
bla, bla, lo que tú quieras. Eso ha sido para mí específicamente, y sigue siendo muchas veces, muy desafiante, ¿no? Es parte de la renuncia, de la búsqueda de renuncia, ¿no? De la vida del yoga, porque toda esa serie de etiquetas, identidades falsas al final, porque no son mi verdadera identidad está mucho más allá de todo eso, crean este péndulo que es la cárcel mental, ¿no? Porque entonces, si yo ya dije que soy ecologista, entonces ya no puedo hacer o decir o pensar ciertas cosas. Y entonces, además de hacerlo conmigo, lo hago con todo el mundo y estoy todo el tiempo emitiendo juicios, emitiendo una opinión. Que la primera tarea es no se imaginan la cantidad de veces que yo tengo que hacer. A nadie le importa, me recuerdo a mí misma, a nadie le importa tu opinión. A nadie le importa tu opinión. Esto es algo que yo me digo a mí. Yo me pregunto, antes de decirlo, a veces no puedo evitar y lo digo, ¿no? Pum. Y generalmente veo el desastre inmediatamente. Entonces, me detengo un momento y digo, ¿qué aporta mi opinión? ¿Qué aporta a la situación? 99,9% de las veces, por no decir 100, pero siempre hay que dejar un margencito ahí de duda, nada es 100%, no aporta nada. No cambia la situación, no mejora la situación, el otro no me la pidió la opinión, el otro no me pidió ayuda, al otro no le sirve para nada porque es un ser humano diferente a mí. Así que 99,9% de las veces mi opinión no aporta nada expansivo o constructivo. Por lo tanto, es mejor no emitirla. Bueno, ese es el primer trabajo, ¿no? El segundo trabajo ya será después. Las opiniones siguen adentro de la cabeza y es ir dejándolas pasar como cualquier otro pensamiento, porque los pensamientos vienen de manera automática, como te dije, la mente trabaja de forma automática. Y como esos son mis patrones, porque además fui criada en una familia con todo esto muy así, ¿no? Siempre hay una mirada, siempre hay una opinión, siempre hay un juicio, siempre hay una crítica. He crecido en una cultura que es muy así. Entonces esos pensamientos van a seguir viniendo. El asunto es que yo los pensamientos los puedo regar o no regar. ¿Cómo riego un pensamiento? Cuando dejo que mi emoción se vuelque a él. Cuando yo lo atrapo el pensamiento y sigo truco, sí, porque mira, porque no sé qué, porque shalala, pa, y entonces sigo y me pongo a opinar y voy diciendo y internamente estoy manteniendo esto, que seguro conoces, porque a todas las personas que yo conozco nos pasa. Entonces, estás regando tu pensamiento. Entonces, el segundo trabajo es dejar de regar el pensamiento. Es observarlo con cierta frialdad, como si fuera casi de otra persona. Ah, ok, aquí vienes de nuevo, bueno, listo. Satnam, pa, ¿no? Ahí estás y yo no me engancho contigo. Tampoco lucho en contra de ti. Quédese esto muy claro, es uno de los grandes malos entendidos de los caminos yógicos espirituales. No luchamos en contra de ninguna emoción ni de ningún pensamiento. Aquello contra lo que luchas te aprisiona. Entonces tampoco luchas en contra de tu pensamiento, simplemente observas que ahí está y no te enganchas. Luchar en contra de lo no. Pero yo soy yogi. No, yo soy muy espiritual, yo ya no debería estar sintiendo esto.
ya te enganchaste con el pensamiento, ya lo empezaste a regar, ¿te das cuenta? La lucha es regar el pensamiento y el aferrarte a él, identificándote con él, es regar el pensamiento. Las dos cosas, los dos extremos. Queremos el camino del medio, el neutral, donde no hay bueno, no hay malo. No es necesario opinar. No es necesario opinar sobre nada. Las cosas son como son. La vida es como es. Los otros seres son como son. Tú eres como eres. No es necesario opinar. Entonces ahí dejas de regar el pensamiento. Y cuando dejas de regar el pensamiento, por apego o rechazo, es cuando la mente va empezando a rendirse, a aquietarse. Y ahora, ok, bien, Mukya Shanti, ¿cómo hago eso? La pregunta del millón. La mente sigue a tu propia respiración. A mí me fascina el pranayama. Me fascina porque desde muy jovencita he podido detectar, darme cuenta, mucho antes de ser yogini, el poder que tenía mi respiración. Cuando yo era adolescente me identificaba a mí misma como claustrofóbica, ¿no? Yo decía, yo soy claustrofóbica. Yo ya no hablo así, yo ya no digo yo soy. Yo digo, yo siento claustrofobia. Yo tengo tal idea, pero no digo yo soy, más que yo soy Mukya Shanti. De todo lo demás, yo nací en tal país, yo tengo tal nacionalidad, yo prefiero ciertas cosas, pero yo soy, es una sentencia muy fuerte. Así que, pero yo en esa época sí decía, yo soy claustrofóbica. Pero gracias a Dios y a mi madre empecé a practicar yoga desde muy joven. Y recuerdo que cuando viajaba mucho en autobús, porque yo vivía, nací en una ciudad de provincia y me fui a Buenos Aires a estudiar, cuando terminé la secundaria, la preparatoria, y entonces viajaba mucho en autobús, en colectivo, como se dice aquí en Argentina, y siempre pedía el boleto del pasillo. Pero también por aquella época hice mis primeros viajes en avión, sola, y yo no recuerdo por qué, pero sí recuerdo haber estado sentada en el lado del pasillo, en un avión, que además es una situación un poco claustrofóbica también, ¿no? Porque estás en medio del aire ahí flotando, no hay para dónde salir. Y recuerdo muy bien haber empezado a hacer las respiraciones que aprendí en la clase de yoga y haber ido calmándome gracias a ellas. Y después de eso, cuando yo era jovencita, tenía los primeros años de mis periodos menstruales, eran muy, muy, muy dolorosos. Y lo que fui haciendo instintivamente con el paso de los años, cuando ya tenía como 20 por ahí, era respirar muy profundo, expandiendo el abdomen, como aprendí en las clases de yoga y de teatro, porque estudié arte dramático después también. Y entonces me fui dando cuenta, como de manera intuitiva, siguiendo a mi propio cuerpo y a mi propia respiración, que la respiración era algo que me calmaba mentalmente y que me calmaba físicamente, que era un analgésico natural, que yo incrementaba mi respiración, o sea, hoy ya lo sé que se dice así, ¿no? La cantidad de prana y de oxígeno disponible en mi cuerpo, y mi mente se calmaba y mi cuerpo se relajaba, y por lo tanto al relajarse se desinflamaba y se disminuía el dolor. Tal es así que algunos años después yo dejé de tomar las pastillitas que tomaba para mi menstruación dolorosa, y
no sentí más esas sensaciones claustrofóbicas. Y el proceso en ambas cosas lo hice con mi respiración. A partir de ahí, bueno, pasaron varios años, yo me convertí en instructora de Kundalini Yoga y hoy enseño estas técnicas que tienen además un fundamento científico súper poderoso, ¿no? Porque está el nervio vago involucrado, un montón de cosas que nos enseñan el porqué como científico del asunto, pero la realidad es que la mente sigue a la respiración, como te decía. Entonces, tú date cuenta que cuando estás, por ejemplo, en algún estado emocional muy alterado, tu respiración se vuelve corta, superficial, ¿no? Rápida y alterada también. Entonces, el estado emocional cambia la respiración, pero también si tú cambias la respiración, vas a cambiar tu estado emocional y el de tu mente, el de tus pensamientos. Y de la misma manera, la cantidad de oxígeno circulando cuando tú respiras de forma profunda, la cantidad de oxígeno circulando en tu cuerpo se incrementa y llega a todos los rincones de tu cuerpo. Por lo tanto, también hay un impacto muy, muy, muy profundo en todos los sistemas de tu cuerpo, en el funcionamiento de todo tu metabolismo, de tu sistema nervioso, como te acabo de contar mi propia experiencia con el dolor físico, ¿no? Entonces, la llave de la cárcel mental que se abre por adentro, es una cárcel que se abre por adentro, porque es nuestra, cada quien tenemos nuestra propia cárcel, la llave la tenemos también nosotros, y esa llave es la respiración. Empieza ahí. Luego hay otras técnicas también, hay otras prácticas, pero la primera, por eso es la primera cosa a dominar en un camino yógico, la primera cosa es la propia respiración. Es el paso 1 del camino, tu propia respiración. Y yoga no es la única disciplina que trabaja con la respiración como llave, ¿no? La meditación vipassana usa lo mismo, la meditación budista, el zazen, usa lo mismo, todas las técnicas de mindfulness usan lo mismo. Cualquier práctica de yoga, sea Kundalini Yoga o el tipo de yoga que sea, es lo mismo. Siempre es la respiración. Siempre es la respiración. Entonces, si quieres conocer un poco más de esto, si quieres aprender un poco más acerca de la respiración, si quieres aprender a usar tu propia respiración como esta llave para abrir tu cárcel mental, para empezar este trabajo de profundizar en ti misma, en ti mismo, y de ir descondicionándote, desprogramándote, ¿sí? Si quieres aprender a usar tu respiración para esto, te dejo abajo de este video un enlace con una clase gratis de pranayama. Pranayama es la técnica, el nombre de la técnica, la ciencia yógica de la expansión de la conciencia a través de la respiración, en la cual te enseñaré a usar una respiración larga y profunda, que es la que yo usaba con el dolor y la claustrofobia, y también respiración por las 2 fosas nasales, ¿sí? Bloqueando una y respirando por la otra, que tiene efectos y beneficios muy específicos, que es muy fácil de usar y que sirve así como herramienta. Vaya, si todas las personas solemos tener un botiquín de cositas, ¿no? Que usamos para calmarnos o para llenarnos de energía y tal. Bueno, estas 2 están en el botiquín, tienen que estar, porque en 3 minutos te ayudan a cosas muy, muy específicas. Entonces, bueno, te dejo aquí en el enlace aquí abajo el acceso gratuito a esta clase de pranayama con ilustraciones muy bonitas también, acompañado para que sea también hermoso el proceso de aprendizaje. Y bueno, si te gustó este video, si te resultó útil, compártelo con otras personas que pienses que les puede resultar interesante conocer acerca de su propia cárcel mental también.
coméntame, déjame aquí tus comentarios y nos vemos por ahí en la clase acerca de pranayama. Te mando un beso enorme. Sat Nam.